Hola, príncipes y princesas. Bueno, vamos a hacer scrap, que ya va siendo hora, ¿eh? Marien, ya te toca. Vamos a terminar el álbum. Bueno, hoy no lo vamos a terminar porque voy a ir con calma, sin prisa, todo va mejor. Y vamos a hacer primero lo que es esta estructura y luego haremos la encuadernación, aunque hoy ya nos meteremos un poquito en la encuadernación, un pelinín, pero vamos a hacer primero las contraportadas, ¿vale? Ya tenéis el otro vídeo donde hicimos toda la estructura y os voy a decir lo que vais a necesitar, que os lo voy a dejar aquí apuntado también en el globito de información. Voy a utilizar, no sé si a alguien más le queda, el Blush Glam, el de Craftsmith, que tiene un montón de tiempo, pero quiero utilizar todos los papeles que tengo, que más me habían gustado, y me gustaría gastarlos porque sí, porque tenerlos ahí me parece como, no sé, como me da mucha pena. En fin, vamos a necesitar primero, para lo que es la encuadernación interior, un papel de 19,80 por 10 que va a ir aquí, que aquí es donde va a ir nuestra encuadernación, que va a ser una encuadernación sencilla para todos los públicos y fácil, muy fácil. Esto va aquí, esto va aquí. Bueno, también vamos a necesitar para el lado derecho, os lo voy a ir poniendo aquí para que lo veáis. Para el lado derecho vamos a necesitar un papel de 19,80 por 19,80. Podéis ponerlo como más rabia os dé, como os guste, que va a ir aquí. Y vamos a necesitar dos papeles. Uno aquí y otro aquí, que van a ir así. Que van a ser unas solapitas. Que estos son de 16 por 10 y medio. Si no me equivoco, 16 por 10 y medio. 10 y medio por 16 exactamente. Y os voy a decir luego por dónde los vamos a tener que marcar. También vamos a necesitar este de aquí, que va entero, que mide 29,80 por 19,80. Y también vamos a ponerle, para que nos quede un super mega álbum, un papel de 16 por 10 y medio y otro papel de 16 por 10 y medio, que van a hacer un poquito de decoración en el proyecto. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar por este lado de aquí y vamos a seguir con ese de aquí. Primero, voy a buscar un ángulo recto para que a la hora de colocar mis dos solapas, que van a ser para poner fotos, pues me quede bien. Entonces, pues le voy a dejar una distancia recta con esta super mega regla que me ha llegado y me lo voy a hacer ahí. Voy a marcarlo ahí y voy a marcarlo ahí. Así ya tengo el ángulo recto y veo si mis solapas al ponerlo ahí se me salen. Con lo cual, si veis, ahí se me va a salir. ¿Qué hago? Pues lo marco un poquito menos. Vamos a ponerlo aquí. No, vamos a ponerlo aquí. A ver si aquí nos deja. ¿Por qué? Porque como ya tengo el otro ángulo recto hecho, pues simplemente me pongo encima de ese y no tengo que andar volviéndome loca marcando ángulos rectos. Ahí tengo el ángulo recto. Bien. Y ahora yo este no lo voy a utilizar. Voy a utilizar este para el horizontal, para que me quede más o menos así bonito de aquí a aquí. Y voy a hacerle a 1 centímetro de este, que es aquí. Vamos a hacerle otro ángulo recto para poner la siguiente pestaña, que es la que va en vertical. Bien. Muy bien. Súper fácil. Podéis hacerlo midiendo, aquí, de aquí a aquí hay 1 centímetro. Podéis hacerlo midiendo con la regla. Si tenéis una de ángulo recto, que me parece que todas lo tenéis, pues no tendréis ningún problema. No encontraba mi super tabla de marcar. Y la pequeña ya no la tengo, que tengo que decirle a Tino que me haga una. Bueno, marcamos a 1 centímetro las dos tarjetas. Esta en la vertical, aquí, en la de 16. Y esta igual en la de 16. Marcamos a 1 centímetro. Ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ponemos. Como van a ir colocadas, esta iría aquí, que va por el otro lado, que va a quedar así, ¿vale? Y esta iría aquí, que va por este lado.
¿Qué voy a hacer? Pues primero voy a pegar esta para que luego no me choque y luego voy a pegar esta una vez que esta está pegada para que esta luego me quede por debajo. O sea, por encima. Marien, por encima. Vamos a ponerle un poquito de cinta para que no se nos rompa y como es transparente y es de carrocero, pues se la vamos a poner ahí para que no se nos rompa nada en las dobleces. Ahí. Y ahora voy a coger esta, que es la que voy a poner. Esta sí la voy a ajustar ahí. Así que va a ir ahí y voy a cortar de aquí a aquí. ¿Veis? Desde la esquina ahí. Cojo el cúter. Voy a coger una regla porque no me fío yo del pulso que tengo. No me fío muy bien. No. Vale. ¿Por qué estoy haciendo esto así a la hora de poner las contraportadas? Porque creo que están infravaloradas. Las contraportadas siempre le ponemos como no le ponemos mucha decoración. Vamos a hacerle los piquitos aquí. Ponemos un sobrecito, ponemos cositas, pero no le ponemos mucho. Entonces me gustaría que a partir de ahora le añadierais más solapitas, igual que hacemos con los sobres interiores del álbum. Vale. También podéis hacerle una formita si queréis aquí a las esquinas, que yo lo voy a dejar recto. Bueno, ahí entra perfectamente. Voy a coger un pegamento normal y corriente, no me da igual, no tengo preferencias. Ahora estoy jugando con un pegamento que es una cola transparente de Stellan, que es una cola normal y corriente. Y bueno, la verdad es que los días que ha hecho mucho calor, pues le cuesta un poquito más secar, pero lo prefiero a que luego no lo pueda despegar. Vale, lo metemos así recto, 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 recto. Le damos ahí y la dejamos así. Muy bien. Pasamos la toallita sin miedo. Me acuerdo que estos papeles siguen siendo de los que puedes pasar la toallita y no se te quita el color. Así que sin miedo. Y una vez que ya tengo esta, voy a marcar dónde va a ir esta. Si yo la pongo aquí, me va a quedar como muy así, muy pegado. Y bueno, no sé si me tropezaría. Pero quiero que se vea una esquinita chula ahí, para que se note que hay algo debajo, ¿vale? Así que lo voy a dejar como a 1 centímetro de donde ya lo he hecho. Vamos a poner aquí. Y desde ese centímetro vamos a añadir la otra tarjetita, que es esta. Marcamos cuánto mide. Ya os digo, las tarjetas no necesariamente tienen que ser de esta medida. A mí me sobraron tiras al cortar las contraportadas y esas tiras que me sobraron son las que voy a utilizar para poner aquí. Bien. Voy a doblar esto porque no me lo quiero cargar. Si no os lo queréis cargar tenéis que doblarlo a la hora de cortar. Y vamos a cortar. Vale. Vuelvo a poner la tarjeta en su sitio. Corto las pestañitas. Y a su sitio. Vamos ahí. Vamos ahí. Y así. Bueno, esto podríais hacerlo infinidad de veces en la hoja. Si quisierais añadir más, yo siempre añado las exteriores y luego voy añadiendo las interiores. ¿Por qué? Porque así me quedan más igualadas, ¿no? Si yo empiezo por el interior, igual en el centro me puedo torcer un poquito y igual no me quedan tan bien como me gustaría. Así que siempre empiezo desde la esquina para el centro, con lo cual podríais añadir aquí más
sin que os llegue a tocar en la encuadernación. Esta hoja ya la vamos a dejar ahí, que es una de las que vamos a utilizar en las contraportadas, y vamos a hacer exactamente lo mismo con la lateral. Voy a hacer las esquinas, me hago la guía, en este caso tiene que ir aquí, porque tiene que abrir para allí. Me hago aquí la guía y lo voy a hacer a cámara rápida para no agobiaros y no aburriros. Bueno, ya tenemos nuestras contraportadas que se tienen que secar, lógicamente, y les vamos a hacer un cierre. Voy a probar los nuevos imanes, que me llegaron de... Vamos a ponerlo por aquí, de Temu. Y ahí lo veis, como pegan las dos hojas, o sea que súper bien. Y lo voy a centrar un poquito para que me quede, no sé, un poquito más abajo. Así lo movemos a donde queramos. Lo bueno que tiene esto es que así lo ponemos donde queramos. Creo que lo voy a poner ahí. Y le voy a poner un lacito que va a ir desde aquí hasta ahí con una estrellita o algo que me haga que me quede, vamos, que quede chulo. No quiero que quede tampoco muy excéntrico ni muy recargado, ¿eh? Quiero solo que quede chulo. Voy a ponerlo un poquito más acá. Y este ya lo voy a pegar, le voy a poner un trocito de cinta, porque ya no quiero que se me mueva de ahí. Y le voy a poner ese trocito de cinta porque ahora este sí que lo tengo que quitar. Voy a coger el lazo, más o menos, por aquí. He cogido 10 kilos de lazo y voy a coger una troqueladora. Pues no sé si de un corazón, por ejemplo, esta de corazón. Y le vamos a hacer con uno de los papeles, este que tenemos aquí, vamos a hacer el corazoncito, pero vamos a hacerlo doble, para poner por adelante y por atrás, que nos quede un cierre mono. Bueno, vamos a coger uno, lo vamos a pegar. Ahí. Y a continuación vamos a pegar el imán. Es importante saber cómo tiene que ir, que tiene que ir de esta forma. Así que voy a intentar pegarlo por aquí. Que me quede ahí el pegamento para que él lo sepa, que tiene que ir por aquí. Se lo voy a recordar. Es que es tan chiquitito que se me va a dar la vuelta, ya lo veréis. Bueno, si se me da la vuelta no pasa nada porque cojo el otro lado.
Vamos a ponerlo ahí. Vamos a limpiar. Y sé que se me ha dado la vuelta, así que lo voy a poner. Y si me vuelve a dar la vuelta, el tío... Gato con guantes no caza ratones. Ahí. Juraría que vas ahí. Y le ponemos pegamento a todo. Ahora sí que se nos tiene que pegar el corazoncito. Y lo mismo vamos a hacer con el otro cierre, que va a ser exactamente igual. Podemos ponerle el mismo papel u otro papel, el que más os guste, o un trocito que tengáis por ahí. Vamos a ver si se pega. A ver. ¿Veis? O sea, al final lo puse al revés porque le da... No, estaba bien. Lo puse al revés. Bueno, venga, vamos a ver. Si lo ponemos ahí, el lacito. Limpiamos el pegamento. Y vamos a ir haciendo el otro, que lo pondremos como por aquí. Un poquito más allá. Un poquito más acá. Voy a hacer primero el imán. Vamos a ver que le voy a poner el mismo. Vamos a coger un lacito. Y para que no me vuelva a pasar que se me escape el imán, lo voy a hacer de otra forma. Que es primero cojo el imán y lo voy a pegar aquí. Ahí. Son pequeñitos, ¿eh? Pero tienen una fuerza buena. Y son planitos, no se ven, no se aprecian. Bien, pongo esto y pongo esto. Vale. Y ahora es cuando, como sé que esto tiene que ir al revés, Marien. Ahí. Que tiene que ir así, Antonia. Ahora sí. ¡Ay, qué teniente estoy! Por Dios, por Dios, por Dios. Pues lo que tiene que hacer el imán es darse la vuelta. Ahí. Y al darse la vuelta, pues ya lo puedo colocar yo donde quiero que vaya. Vamos, ven aquí. Ahí. Vamos a ver. Vamos a pegarlo bien. Vale. Vamos a coger el imán. Ahí. ¿Queremos que vaya ahí? Pues sí, pues muy bien. ¿Qué hago ahora? Le doy la vuelta y ahora sí, Marien, te pones la cinta. Es mejor así porque no tienes que estar dándole vueltas al imancito pequeñito. ¡Hala! De ahí no te escapes, ¿eh? Quietito ahí. Lo mismo. Le voy a poner un peso para que se quede planito. Vamos a cogerlo de aquí. Vamos a buscar dónde está su... A ver, ¿dónde estás? Ahí. No, aquí. Ahí. Eso es. Vamos a ponerlo ahí y pegamento. Lo mismo, como sé que le voy a poner cinta de doble cara, pues se la pongo ya. Si vosotras y vosotros sois de los que no lo ponéis, ponerle una pincita aquí para que no se os suelte el imán, o sea, el lacito del imán.
y la otra contraportada lista. Bueno, vamos a encuadernar. 19,80 por 10 mide esto. 19,80 por 10. Y sé que mi lomo, si habéis visto el vídeo anterior, mide 4 centímetros. Así que tengo que sacar 4 centímetros de cada lado, que son aquí marco a 3 y marco a 7. Eso es lo que miden el interior de mi lomo. Bien, vamos a ponerlo ahí para que lo veáis bien, porque a la hora de encuadernar es muy importante saber cuánto espacio tenemos, sobre todo con estos trocitos tan pequeños, 7 y 3. Voy a hacer unas líneas así medio imaginarias, porque esto no se va a cortar ni se va a marcar, entonces os lo voy a marcar así para no confundiros. Bueno, esto por aquí, ¿veis? Por ahí es por lo que mide nuestro lomo. Nuestro lomo mide 4 centímetros. Pero claro, si vamos a encuadernar aquí y lo metemos ahí en el lomo, pues lógicamente no nos va a quedar bien. Nos va a hacer en las uniones de la encuadernación, se nos va a romper o se nos va a doblar o cualquier cosa. Bueno, eso es lo que mide nuestro lomo. Pero tampoco podemos dejarlo al borde del lomo, porque si no, la encuadernación no tiene sentido. Así que cada medio centímetro desde eso, ahora vamos a hacer medio centímetro de aquí y medio centímetro de aquí, a partir de ahí ya podemos hacer nuestra encuadernación, por dejarle un margen, ¿eh? Y lo mismo, va a ser una línea imaginaria porque con estas líneas no vamos a hacer nada, simplemente van a estar ahí guiándonos para saber por dónde podemos cortar y por dónde no. Esto en un lomo más ancho, pues podéis meter más sobres. En este caso, solamente vamos a poder meter 5 sobres. Bueno, solamente que está bien ya, o sea, 5 sobres no es tan mal. Vale. Este es a partir de aquí es donde empieza ya nuestra encuadernación, ¿vale? Lo visualizáis, ¿no? Esto es lo que mide el lomo, este es el margen para que nos quede algo en el lomo, porque si no quedaría muy feo, y a partir de aquí es donde vamos a empezar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No queremos que el sobre nos llegue ahí abajo del todo, ni arriba del todo. Vamos a hacerlo así, voy a girarlo porque lo veo mejor. Así que voy a hacerle unas líneas que son medio centímetro. ¿Podéis hacerlo hasta arriba del todo? Bueno, podéis, pero como vamos a cortar, esta encuadernación va a ir cortada, pues lógicamente si cortamos aquí, pues nos vamos a quedar sin papel. Así que yo le hago un margen de medio centímetro, que es este, y a partir de ahí van a ir todos mis sobres. Vamos a ponerle, nos quedan 3 centímetros y vamos a marcar medios centímetros hasta aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que os decía, nos quedan medios centímetros y esos medios centímetros sí son los que vamos a cortar para encuadernar. Bien, ahora sí, desde aquí arriba, desde el medio centímetro que hemos dejado hasta abajo, vamos a ver si me pinta esto, que no se me rompa, que es de 0,3 y se me rompe súper rápido la punta del 0,3. Me gusta mucho cómo escribe, pero se me rompe nada más que la miro. Vale. Y 5. Bueno. Lógicamente, para que esto nos sobreviva, ¿veis? Las líneas que están marcadas son las que vamos a cortar. Para que nos sobrevivan las líneas, lógicamente, como tiene que ser, tenemos que ponerle cinta. Una cosa, si queréis, para ayudaros luego a la hora de encuadernar, podemos marcar con un buril, muy importante, aquí a 3, así, una marquita, para que luego nuestro lomo quede perfecto y sepamos por dónde tenemos que pegarlo. ¿Veis? Luego aquí, ¿veis? Lo notáis. Bien. Ponemos cinta de carrocero o podéis ponerle esparadrapo o lo que tengáis a mano que sea resistente. Con esta cinta de carrocero ya os digo yo que no se mueve nada,
O sea, ni se os va a romper la encuadernación ni nada. Y lo voy a poner en la zona que voy a cortar. Solamente, os recuerdo, solamente cortamos las líneas que he marcado completas. Las 5 líneas que he marcado completas. Ahí. Y ahí. Y si nos sobra algo, pues se lo quitamos, como siempre. Bien. Y ahora voy a cortar muy despacito todas mis líneas. Bueno, de lo que se trata en el scrap es de reciclar pues restitos de cartulinas que tenemos. Y con esta espero que me salgan todos, si no pues cojo otra. Y lo que primero que voy a hacer es la altura, que son 19,70, lo voy a dejar en 19,60, porque quiero que entre bien, no quiero que me esté ahí incordiando mucho. Así que lo primero es el alto. Y después voy a hacer unas pestañas, nada más, que son las que me van a hacer de sujeción en los sobres. Con lo cual, le voy a hacer la pestaña de 3,5 centímetros, que voy a hacerlo por aquí. Y voy a hacerle las 5 pestañas a 3,5 centímetros. Esta cuchilla ya tiene solera. 3,5 centímetros. Y luego estoy haciendo, las pestañas las estoy haciendo con mi cartulina, la cartulina que uso siempre, de 40 kilos o 240 gramos, porque para la encuadernación me gusta que quede más resistente. Así que voy a hacer 5 tiras, aquí solo tengo 4, voy a hacer otra más, de 3,5, ahí. Bueno, pues las cogemos todas y las marcamos a medio centímetro, que es lo que vamos a pegar en nuestro álbum. Tres, 4 y 5. Bueno, como veis, entran 5 sobres en 4 centímetros, o sea, súper bien. Luego hay que hacer los sobres, ¿vale? El siguiente tuto son los sobres. Pero para que veáis que se pueden meter. Y vamos a pegarlo. Vamos a hacerle las pestañitas, muy importante, para que entren bien. Porque si no, igual nos choca algo. Cortamos las pestañitas. Bueno, parece una fauna esto, ¿eh? Estamos los perritos ladrando, un pájaro raro que hace un ruido súper extraño. Tengo una lechuza por la noche que pega unos chillidos que eso parece... Pero es monísima, es blanca, preciosa. Pero estamos así como selváticos total hoy. Bueno, aquí en el páramo es normal, oír muchos pajaritos. Bueno, ¿y qué vamos a ir haciendo? Pues lógicamente vamos a ir encuadernando. Vamos a ir poniendo las pestañitas ahí, ¿vale? Y si veis que os queda muy escasito, pues le dais un toquecito y lo igualáis. ¿Por qué? Porque realmente esta pestaña va a ser lo que lleve el sobre, y el sobre incluso va a poder ser... Voy a cortarle un poquito más ahí en las puntitas. Vamos a darle que entre ahí. Ahí. Eso es. Y vamos a pegarlos todos con pegamento, muy poquito, solamente en esa pestañita. Y cuando estén secos, pues los doblaremos. Simplemente. Ahí. Y vamos a ir poniéndolos. Bueno, voy a ir poniéndolo de atrás para adelante, porque así pues me será más fácil.
¿Sabéis? Estoy desentrenadísima. O sea, me he vuelto vaga. Y todo. Bueno, no os preocupéis por el pegamento. Que este se seca súper bien. Y una toallita. Y le vamos a ir poniendo. Bueno, y aquí lo veis. Encuadernadito, súper pequeñito. Estamos aprovechando ahí al máximo el lomo que tenemos. Voy a meterlo un poquito más para adentro este. Y lo que sí me gusta es que quede muy planito. Así que lo primero que voy a hacer es ponerle aquí debajo una cinta de carrocero. Todo va a ir pegado. Bueno, se me ha roto ahí, pero bueno. Que esto va a ir todo pegado con pegamento. Bien de pegamento o cola o lo que queráis usar. Pero de esta manera no se nos moverá nada. Y lo que voy a hacer es aplastarlo un poco durante unos minutos para que me quede más planito. Que me gusta a mí que quede planito, oye. Luego ya tenemos tiempo de moverlo y que se extienda. Pero para que se pegue bien pegadito, le vamos a poner un peso encima durante unos minutitos. Y ahora nos vemos. Vale, tenemos esto para terminar. Voy a poner este que ya había marcado aquí y lo voy a encuadernar. No voy a mover las pestañas hasta que no esté totalmente pegado. Totalmente pegado. Y como tengo aquí la referencia, voy a marcármela un poquito más, al 3. Aquí tengo la referencia al 3, que sé que va a ir ahí. Ya lo voy a pegar en el lomo. Y después voy a empezar a pegar este y este. Importante, siempre el lomo con pegamento y con todo su ser. O sea, bien de pegamento, que no se mueva nada. Aquí no vale cinta de doble cara y luego pegamento. No, aquí pegamento. El que queráis, el que más os guste, el que utilicéis o el que más rabia os dé, como se dice aquí en Castilla. Bien de pegamento y extendemos con una espátula, con un cartón, con una tarjeta, con un dedito, con lo que queráis. Yo voy a coger la espátula y voy a extenderlo bien. Y vamos a ponerlo aquí para que vaya el pegamento cayendo para ahí. Eso es. Y ya habéis visto que no he doblado las pestañas todavía de la encuadernación, porque no quiero todavía que se me doble nada. O sea, simplemente voy a encuadernar ahí. Voy a coger mi toallita como siempre, dándole ahí sin miedo. Ahora el problema que tengo con la encuadernación es que como tengo el renito puesto, voy a hacer una cosa para que se me levante por aquí. Vamos a poner esto aquí. Ahí, así se me levanta más. Como tengo el renito puesto, pues lógicamente interfiere porque es más alto. Pero si ponemos algo debajo que nos sujete, pues ya nos queda perfecto. Cogemos por aquí
Voy a coger la más grande. Una pinza y lo pegamos bien. Ahí. Vale, eso por ahí. Y ahora tenemos que pegar todo esto que tenemos aquí. Primero vamos a quitar la cinta de doble cara de aquí abajo del lacito. Y le vamos a poner, creo que voy a poner aquí otra tira encima de esta así. Y ahí. Y le vamos a poner pegamento por todos los laterales, como siempre. Vamos a apagar la pistola. Pues listo. Vamos a ver que funcionen, aunque no está pegado del todo. No me gusta mover nada de esto hasta que esté pegado del todo, todo. Y aquí voy a añadirle cartulina. Voy a doblar ya con la plegadera. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Y este vamos a irlo para aquí y ahí. Ese por ahí, ya veis que se queda más levantadito. Y lo mismo este, ya os digo, siempre me gusta dejarlo secar por lo menos un día. Este por aquí y este por aquí. Y aquí detrás le pondré una de esas cartulinas que me sobren. Así que nada, vamos a poner esto ahí y este ahí. No lo voy a doblar hasta que esté totalmente seco. Y por fin hemos hecho algo de scrap, ya era hora. Hasta aquí el tuto de hoy. Espero que vayáis haciendo esto y terminaremos con los sobres, que serán sencillos pero van directos con los papeles decorados. Así es mucho más rápido también. Y nada, si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.